una zona peligrosa actualmente en Argentina. Está llena de narcos y toda esa mierda. ¡Estoy bien! Ciertamente me resulta curioso el cómo un videojuego donde prácticamente haces poco más que caminar me haya resultado tan interesante. Yume Nikki es una obra que, debido a lo carente de su apartado jugable, difícilmente puede recomendarse al jugador más casual, puesto que la realidad no hay mucho que se pueda hacer más allá de caminar por entornos bizarros y literalmente oníricos. Sin embargo, fue una obra que, para su salida en junio del 2004, sorpresivamente captaría la atención del público debido a su propuesta jamás vista, en un área estéticamente estandarizada en el típico modelo de juego de rol de batalla por turnos. Es un videojuego de culto cuyo legado no solo se vio reflejado en la enorme cantidad de seguidores que acumuló por aquellos años, derivando en productos de mercancía, mangas, novelas ligeras o incluso una reimaginación penosa lanzada en el 2018, sino también en la creación de futuras obras por parte de otros autores que más adelante se animarían en crear sus propias experiencias narrativas usando como raíz la modalidad de juego de RPG que, si bien no creo que haya sido Yume Nikki la primera en hacerlo, definitivamente sí fue la que lo estandarizó. Sí, es paradójico incluir la palabra narrativa en un juego donde prácticamente no se nos cuenta nada explícitamente, pero... Bien, primero que nada establezcamos ciertas cosas. Yume Nikki es un videojuego prácticamente inacabado, puesto que su última versión oficial fue la 0.10 y en ocasiones realmente sí que se nota. No tanto por áreas que pequen de ser literalmente escenarios vacíos donde vemos una que otra fumada de por medio, sino por las funciones de los llamados efectos, elementos que vamos encontrando a lo largo de nuestro recorrido por estos escenarios. Hay muchos de estos que realmente son necesarios para agilizar nuestro avance constante por el mundo de los sueños, e incluso imprescindibles para desbloquear nuevas áreas. Pero luego tenemos otros cuya utilidad es prácticamente nula a pesar de estar prácticamente ya incluidos en el juego y ser totalmente necesarios para desbloquear el final. Lo segundo a destacar es la clara influencia de Yume Nikki con Dream Emulator LSD, videojuego de la PlayStation 1 donde, al igual que exploramos áreas oníricas que pueden variar de ser un sinsentido total a ser una casita de los sustos involuntaria, o quizás no. Ojo, lo que estoy comentando no es una suposición, puesto que el mismo Kikiyama, creador del juego, ha admitido esto en una entrevista dada por Toby Fox. Ya habiendo aclarado esto, ¿qué tiene para ofrecer Yume Nikki? Bueno, si lo analizamos a un nivel mecánico, la realidad es que prácticamente no ofrece nada. Yume Nikki es un Walker Simulator donde controlamos a una niña supuestamente llamada Madotsuki que por alguna razón se niega a salir de su habitación, haciendo que el único escape a su realidad sea la de acostarse en su cama para entrar al mundo de los sueños. Sin embargo, a pesar de lo que pueda parecer, mucho de lo que este juego carece a nivel mecánico se ve sorprendentemente compensado por lo que sí logra a nivel atmosférico y lo que realmente evoca a nivel sentimental. Más allá de ser ciertamente una obra pobrísima en su apartado jugable, irónicamente es un juego que, una vez que lo empiezas a probar, por alguna razón te quedas un buen rato explorándolo. Claro, esto si eres como yo, ya que en caso contrario vas a querer cerrar el juego para ponerte a jugar algo más divertidito. A ver, Yume Nikki no es para todo el mundo, no es un videojuego que requiere habilidad. No hay batallas contra enemigos y si bien podemos portar un cuchillo, no tardaremos en darnos cuenta de que su utilidad será únicamente ofensiva, ya que no habrá nadie contra quien luchar. Ahora, ¿esto es algo malo? La realidad es que no, al menos no en una obra con este enfoque. Apenas iniciamos la partida, Kikiyama coloca una tabla de indicaciones sobre nuestro ciclo de acciones, en una clara declaración de intenciones que nos dice sobre lo que tratará esta, entre muchas comillas, aventura. El juego comienza en una habitación desordenada con poco menos para interactuar que un televisor sin señal, una Nintendo NES con un minijuego, un diario para guardar la partida y el acceso al balcón, que si bien aparentemente esto último no tiene mucha utilidad, al final será el escenario escogido que dará pie a la pantalla de créditos.
No se puede interactuar con la biblioteca y tomando en cuenta de que la nena no quiere salir de su habitación, lo único que queda por hacer es tirarse a la cama y adentrarse en todo lo que esta obra realmente nos tiene para ofrecer. Yume Nikki se establece desde el vamos como un Walker Simulator donde exploramos una especie de mundo abierto, no tan abierto, el cual se divide en varias áreas conectadas por un nexo de puertas. Apenas entrar en el mundo de los sueños, nos daremos cuenta de que empezamos en el mismo escenario del comienzo, pero ligeramente distinto. La puerta que alguna vez la niña se negaba a abrir, ahora sí es accesible para nosotros, y a partir de acá se nos da la total libertad de recorrer los sueños de nuestra protagonista, los cuales pueden variar de ser un caos total, algo más armonioso y hasta adorable en ciertos aspectos. Lo cierto es que, contraria a la opinión popular, Yume Nikki no me parece un juego de terror en sí mismo. Es cierto que muchos de sus escenarios pueden oscilar entre lo incómodo y lo perturbador, pero más allá de eso, lo veo más como una experiencia de juego relajante basado en la exploración y recolección de recursos en escenarios que varían de temática, siendo algunos más tranquilos, otros más atmosféricos, otros más bizarros, algunos bastante relajantes y, sí, los terroríficos. La ausencia de diálogos, así como la carencia de un argumento que haga hincapié tanto en los personajes como en los escenarios y la propia psicología de la protagonista, hace que nuestra aventura pueda ganar cierto nivel de intriga y fascinación por lo que muestra la narrativa ambiental de los entornos. Si bien es cierto para quien rasguñe superficialmente esta obra, lo más probable es que piense que muchas de estas instancias no son más que habitaciones extensas con cosas aleatorias puestas solo porque sí, sin razón verdadera, y si bien tampoco sería algo muy lejos de ser cierto, es claro que Yume Nikki va más allá de eso. Como ya mencioné, el juego te hace recorrer y explorar estos escenarios con el fin de encontrar los llamados efectos, los cuales le otorgan habilidades a la protagonista, habilidades que pueden variar de ser curiosas, muy convenientes, imprescindibles o directamente inútiles. El juego, al carecer de una historia o un argumento explícito que nos explique la razón de por qué nuestros sueños son lo que son, hacen que la libre interpretación del jugador se vea incentivada, lo que lo motiva a hacer suposiciones sobre lo que vemos y escuchamos mientras vamos recolectando los efectos. Recuerdo que la primera vez que llegué a la casa de Pónico, lo primero que pensé era que el juego iba de recorrer los sueños de nuestros amigos hasta finalmente dar con la habitación de cada uno de ellos. Evidentemente, esta teoría se fue a Guyana en cuanto me di cuenta de que no era el caso y a partir de ahí ya dejé de hacerme idea sobre lo que subyacía detrás de cada personaje o escenario para luego empezar a consumir las teorías que la gente inventaba por internet. Pero regresando al juego en sí, es inevitable en cierto modo el no pensar en una historia o razón subyacente de por qué la mente de la protagonista parece estar muy perturbada. A lo largo de nuestra travesía vemos criaturas extrañas, personajes raros, figuras que aluden a algo turbio y eso sumado a detalles como que la chica no quiera salir de su habitación hace que como jugadores caigamos en la intriga de imaginar lo que se esconde detrás de todo esto, lo cual difícilmente no se trate de algo realmente turbio. Lo que sí podríamos dar por hecho es que Madotsuki está prácticamente hecha mierda en un sentido emocional y tomando en cuenta de que ella no es un avatar, es decir, no es un papel en blanco creado para que podamos interpretarla como si fuéramos nosotros, dan por resultado una completa desconexión entre el protagonista y el jugador, porque sí, no sabemos prácticamente nada de ella, ni siquiera sabemos su nombre real, ya que literalmente Madotsuki es la palabra japonesa asignada para definir ventana, como si se tratase de una muestra de lo poco que sabemos sobre ella, al punto de no ser más que eso, una ventana a su subconsciente donde nos encontramos con múltiples escenarios llenos de múltiples situaciones que nos cuentan un poco sobre ella. Irónicamente, esta desconexión entre el jugador y el protagonista resulta en algo beneficioso en este videojuego, ya que alimenta un sentimiento de intriga que, intencionalmente o no, Kikiyama logró plasmar en Madotsuki de un modo ingenioso a mi modo de verlo, haciéndolo un personaje familiar y querido para nosotros, pero paradójicamente desconocido y misterioso. Hace tiempo analicé Little Nightmares y tuve una cierta disconformidad con la poca información que teníamos sobre Six a lo largo de todo el juego. El problema en todo caso es que al ser un juego de plataformas con un componente narrativo poco claro, pero bien trabajado dentro de esos límites, daba la sensación de sentirse como si nos perdiéramos de algo, como si careciéramos de un contexto que nos explique el porqué de nuestro recorrido. No muy distinto a la sensación de leer una novela empezando desde la mitad sin siquiera saberlo, sin tener la información suficiente del porqué de los objetivos del protagonista en dicha historia. Yume Nikki, por su parte, nos priva de todo contexto posible y nos hace explorar el subconsciente de su protagonista sin decirnos absolutamente nada sobre el porqué de tanto caos, dando por resultado el mismo sentimiento de intriga pero bajo un prisma de sensaciones totalmente distinto, y es justamente ahí cuando pienso que es muy curioso el cómo la misma falta de información que me dejó disconforme con una obra, irónicamente funciona de maravilla con esta otra. Otra cosa a destacar es cómo el juego logra crear una atmósfera realmente atrapante en cuanto a la conjunción de escenarios y banda sonora.
Y hablando de esto último, la verdad es que me sorprende el cómo Kikiyama logró hacer que cada una de las composiciones del juego sean tan increíblemente memorables y entrañables a pesar de ser bastante simples. Literalmente casi todas las composiciones del juego solo son audios de más o menos 5 segundos con una música que se repite en bucle de un modo camuflado hasta que te das cuenta de ello. Las composiciones en sí, a pesar de ser como ya dije tonadas de 5 a 3 segundos, increíblemente logran engañar a mi cerebro haciéndome pensar de que cada tema variaba o pareciera variar en cada nuevo loop, a pesar de que no ocurría nada. A lo que voy es que tonadas como la del mundo de los bloques, el pueblo, el mar de cristal, el pasillo de ajedrez, el picnic del desierto, el bosque denso, las escaleras antes del mall o mis favoritos, la casa de Poniko con luz encendida o apagada, difícilmente me cansan y realmente tardé en darme cuenta de que eran tonadas excesivamente cortas puestas en bucles sin ninguna variación de por medio. Realmente no sé qué brujería hizo Kikiyama a la hora de componer la música del juego, pero es un trabajo que sencillamente no creo que pueda ser replicado con la misma esencia con la que él pudo hacerlo, al menos no con tanta facilidad. Y retomando lo que dije sobre la atmósfera, estas composiciones suelen estar idealmente colocadas para acompañar cada instancia de un modo que realmente se siente natural. Cada tema sonoro va muy bien encajado en cada uno de los mundos que exploramos, siendo quizás los más memorables para mí la conjunción de ambiente y música del bosque denso, el pueblo y el mar de cristal. El tema que suena en el pasillo de ajedrez, si bien también creo que encaja bastante bien, la verdad lo siento desaprovechado tomando en cuenta lo poca cosa que es ese segmento en particular, más allá de tener sus cosillas escondidas. Ah, y hablando de cosas escondidas, los efectos. Como ya había recalcado, son elementos que otorgan habilidades especiales a Madoksuki, siendo unos más prácticos que otros, pero igual de necesarios para completar la aventura. Dentro de los más útiles estarían la bicicleta, que nos ayuda a desplazarnos más rápido, la mano, que nos ayuda a volver al nexo de puertas sin necesidad de que Madoksuki se pellizque para despertar, haciendo todo más práctico y cómodo, el semáforo, que nos ayuda a detener el tiempo ideal para capturar a otros efectos ambulantes o escapar de estas bastardas, la lámpara, que nos ayuda a ver en sitios oscuros, y la sombrilla que abre paso a esta caldera. Luego de eso ya tendríamos efectos que, si bien no son la gran cosa, por lo menos tienen una función más o menos interesante, como por ejemplo la rana, que nos ayuda a nadar más rápido en el mar de cristal, o el gato, que hace que algunos NPCs se nos acerquen. El cuchillo nos permite atacar a cualquiera que se nos atraviese y la bruja nos desbloquea este evento. Luego hay otros más inútiles y es aquí cuando tengo esa sensación de jugar un producto inacabado, puesto que más de la mitad de los efectos que encontramos no tienen una utilidad real, más allá de que algunos al fusionarlos con otros nos den como resultado situaciones curiosas, pero totalmente prescindibles. Pero, ahondando en las situaciones curiosas, hay algo en particular en lo que sí me gustaría hacer hincapié, y es en la atención al detalle que parece tener el juego de cara a la lógica pura. Sí, a simple vista pareciera que Yume Nikki es un revoltijo de cosas bizarras y lógicas y que el juego no tiene ni pies ni cabeza, pero la realidad es que más allá de esa cara bizarra que tiene, Yume Nikki posee una atención al detalle que me hace sentir ligeramente sorprendido. El juego parece ser lo suficientemente autoconsciente como para dictaminar cuándo es válido que Madoksuki haga algo o se ve afectada por el entorno en el que se encuentra. Sin ir más lejos, la forma que tiene Madoksuki de despertarse es pellizcándose la mejilla al presionar el botón correspondiente. Pero si por ejemplo tenemos puesto el efecto del semáforo o el de la cabeza cercenada, la misma no podrá despertarse por más que intentemos que lo haga. Otro detalle es que no podrá usar los baños si también está decapitada o está encima de una bicicleta. En el evento de la bruja, si se nos ocurre quitar el efecto de la misma en pleno vuelo, Madoksuki se despertará cayéndose de la cama y no se levantará a menos que la movamos nosotros mismos. Si activamos la nieve con el efecto de Yuki-onna, luego nos ponemos la bufanda y por último presionamos el botón de acción especial, Madoksuki se convertirá en un muñeco de nieve, lo cual no es lógico realmente, pero si no las ingeniamos para llegar hasta esa caldera en forma de ese muñeco, veremos cómo poco a poco se irá derritiendo hasta quedar en su estado normal. Si se nos ocurre sacar el cuchillo, veremos como casi todos los NPCs se empezarán a alarmar y buscarán alejarse de Madoksuki, a menos que dichos NPCs sean directamente fantasmas o estas bastardas. El juego no solo tiene estos detalles, sino que también se ve enriquecido por algunos eventos ocultos o combinación de acciones que desencadenan ciertas cosas. A pesar de lo que dije en un inicio, la realidad es que el mundo de Yume Nikki no está tan vacío, más allá de lo estéril que puedan parecer algunas áreas por la nula interacción de su entorno.
Como bien sabrán a estas alturas, parte del encanto de este videojuego se ve centrada en cómo la comunidad le rindió culto tras su salida. Puesto que el juego carece de una narrativa, han sido los mismos fans y algunos autores oficiales de productos derivados de la obra por autorización de Kikiyama, quienes en función de lo que se puede ver en el juego han realizado teorías y suposiciones en pos de solventar las carencias de la falta de contexto de esta obra. Carencia de contexto que nos hace dudar incluso de las cosas más simples. Sin ir más lejos, cosas tan explícitas como el final aún están en tela de duda de si fue algo que realmente ocurrió o si por el contrario no fue más que el despertar de un sueño dentro de otro sueño. Por supuesto que las teorías enriquecen mucho el cómo percibimos cada uno de nosotros bajo nuestra subjetividad de esta obra, y si bien existen unas que pueden gustar más y otras menos, en un todo demuestra la necesidad que tiene la comunidad de saber a fondo lo que realmente ocurre dentro de este mundo. Necesidad que, en mi opinión personal, quizás lo mejor es que se quede donde está ahora mismo. Aunque paradójicamente no quite el hecho de que me gustaría que el bueno de Kiki, sea quien sea, se anime a sacarle una actualización con más contenido. Si tengo que dar mi opinión acerca de cómo teorizo los eventos de esta aventura, diría de mi parte que no hay ninguna teoría, porque más allá de lo que pueda llegar a pensar de cara a ciertas cosas como escenarios o criaturas, para mí el juego es lo que es y con eso estoy más que satisfecho. No obstante, el simple hecho de que este universo y su atmósfera hayan sido creados por un solo autor, crea en ello una obra sobre su mundo el cual, al menos para mí, es completamente clave en cómo puedo interpretar varias cosas dentro de ella de cara a lo que se ve y de cara a lo que subyace. Para ponerlo de otro modo, Yume Duki, si bien es más grande y tiene más contenido y cosas por hacer, no genera en mí ese sentimiento de intriga y misterio que sí logra Yume Nikki. Lo siento más como un museo lleno de mundos bizarros y completamente aleatorios, sin que tengan un real propósito y sin tener esa aura intrigante de que esconden algo. Yume Nikki por lo menos daba la sensación de que controlábamos a una chica que por alguna razón turbia se quería alejar del mundo exterior y quedarse en su cuarto encerrada, mientras que sus sueños eran como ese reflejo de lo que sentía por dentro, dando pie a situaciones variadas como el recuerdo de un conocido cercano o haber tenido que pasar por una situación horrenda. Mientras que por su parte, Yume Duki se siente más como un juego donde controlamos a una piba que le gusta dormir solo porque sí, razón por la cual los mundos se sienten demasiado distintos e inconexos en algunas situaciones. Y es así porque literalmente lo son. El juego apenas empezar nos dice que es un proyecto hecho por un montonazo de gente distinta plasmando sus diferentes ideas y metiéndolas dentro del juego. De hecho, incluso hasta yo, en caso de saber un poco sobre desarrollo de videojuegos, podría aportar añadiendo niveles y efectos, y es ahí donde está el principal problema. Es un videojuego hecho por un montonazo de gente con ideas distintas mezcladas en un solo resultado, mientras que Yume Nikki es el producto de una sola mente la cual supo construir un lore en base a no más que el ambiente por el cual movíamos a una protagonista cuya historia subyacente solo él conoce. Tampoco estoy diciendo de que Yume Duki sea un mal videojuego, de hecho si analizamos de forma objetiva ambas obras nos daremos cuenta de que Yume Duki supera a Yume Nikki en varios aspectos. Quizás LSD sí pueda generar en mí lo mismo que logró Yume Nikki al ser también un producto proveniente de una sola mente, aunque aún no lo pruebo. En un todo, Yume Nikki es un juego entretenido, cumple su función de entretener. Miren, ni siquiera me voy a molestar en darle un puntaje. Solo diré que esta obra, si bien no es la cosa más divertidita del mundo, ha generado en mí unas sensaciones de juego que pocas veces he sentido, dando por resultado una obra que no pretende ser más de lo que ya es. Y al menos bajo esa concepción, tenemos al final un videojuego redondito que si bien nunca fue acabado, logró ser lo suficientemente competente como para hacerme saber que tras finalizarlo, eventualmente con el paso del tiempo regresaré a él. Es de esa clase de videojuegos que me gustaría olvidar para volver a experimentarlos como si fuese la primera vez. Por un lado me parece feo que en el 2018 haya tenido un sucesor que, aunque de base tenía muy buenas ideas, al final terminó siendo un producto apresurado y poco pulido, por no decir que fue caquita. Y en algún momento quizás le dedico un video aparte. Otra cosa es que, y quizás esté muy solo en esto, si lo miro en retrospectiva hay ciertas cosas dentro de Yume Nikki que siento que remiten un poco al anime de Wonder Egg Priority. O bueno, más bien es al revés. La única cosa que realmente podría teorizar, y esto ya sería fuera del videojuego en sí, es que quizás los guionistas de este anime agarraron un par de cosas del videojuego, debido a que hay algunos conceptos claves en ambas obras como los huevos, que sus protagonistas tengan sus habitaciones como zona de confort al resentir su sentido de sociabilidad, y que ambas deban dormir para entrar a un mundo onírico, bizarro y hasta inquietante por igual, además de otras cosas más rebuscadas como el tema del suicidio. También quisiera dedicar un video aparte a este anime, pero llegados a este punto, estoy cansado. Espero que les haya gustado este video. No olviden comentar, dar like y suscribirse.
Tras analizar Yume Nikki, y aunque mantengo la idea de que no es realmente un juego de terror per se, lo que sí quiero agregar es que quería empezar con este juego para quizás más adelante darle más cabida a más análisis de otros videojuegos de terror hecho en RPG Maker o bueno, con esa estética de RPG en general. Hay joyitas de las que me gustaría hablar como Alice Mare, así como mierdas con las que tengo relación tóxica. Pero bueno, supongo que ya me he extendido lo suficiente. En fin, eso era todo. Muchas gracias.